Muchas gracias. Entonces vamos a tratar de revisar diversos tópicos en vacunas. Me da pena, pero por posibilidad de tener una buena banda y de que no tengamos problemas de comunicación, voy a detener el video. Les agradezco mucho su asistencia a la Facultad de Odontología por la invitación. Y la idea es que vamos hasta ir hasta las 9:30, si es posible. Por favor, realicen sus preguntas por el chat y las vamos a ir tratando de definir de una vez, como dicen, en vivo. Ojalá relacionadas con el tema en el cual estamos pasando los slides y las diapositivas. Y pues digamos que esta es la agenda que pretendo señalar. Pretendo ir desde un punto de vista de background, desde un punto de vista muy básico, ir progresando en esto que tenemos de vacunas. Entonces, lo primero que quiero plantear es entender a nuestro coronavirus, entendiendo a SARS-CoV-2, y pues la idea es que es muy simple. Sabemos que este es un virus, un beta coronavirus, que es un virus RNA. Se llama coronavirus justamente porque tiene estas espigas o espinas que le dan esa forma de corona radiada. Y ante esto, pues vamos a ver que estos son muy importantes tanto para la acción del virus como para las vacunas. Esas proteínas S o spike básicamente le permiten comunicarse y adentrarse dentro de la célula humana. Sabemos que por dentro, entre comillas, del virus, vamos a tener que cargamos RNA y ese RNA es el que finalmente va a invadir a la célula humana y como tal va a causar los problemas de invasión, diseminación y replicación. Entonces tenemos que este virus llega y entra por el sistema respiratorio. Sabemos que coronavirus es un virus que se transmite por, uno, inhalación, por aerosoles o por gotas. La posibilidad de contagio a través de contacto está muy revaluada. Organización Mundial de la Salud dice que básicamente tenemos que tocar 10.000 veces la misma superficie infectada con coronavirus para infectarnos a través de este medio. Y usualmente lo que vemos es que al llegar al pulmón, ese coronavirus a través de la proteína S o spike básicamente se va a unir a un receptor que es el receptor del gen de la enzima, perdón, el receptor de la enzima conversora angiotensina, que todos tenemos mucho más en el pulmón y mucho más los adultos. Y se ha planteado que por esto es porque la razón por la cual los adultos y especialmente los hipertensos tienen mucho más posibilidad de sufrir de infección por coronavirus o tener resultados negativos. Ante esto sabemos que este virus se une y hay posteriormente algo que llamamos endocitosis. El virus se mete dentro de la célula humana y allí se aprovecha de las estructuras de esa célula humana y como tal entonces usa algo que se llama la polimerasa para empezar a replicarse dentro de la célula humana. Esta célula humana típicamente son los neumocitos, las células que constituyen el pulmón, pero puede haber muchas otras. Y de allí que usualmente al llegar produce genes dentro de su estructura celular y produce RNA que posteriormente se ensambla y va a formar nuevos viriones y nuevos viriones. En este gráfico hemos querido resumir todo aquello que se ha tratado de probar contra coronavirus. En rojo, los llamados medicamentos antivirales y entre ellos hidroxicloroquina, ivermectina, en donde finalmente no se ha podido establecer que sirvan específicamente. El único antiviral aprobado y que se ha demostrado tener algo de efectividad es Remdesivir, un medicamento que inicialmente se usó para ébola y en la actualidad pues es un medicamento muy costoso, puede costar alrededor de $2.000 y digamos que en otros países se ha empleado para disminuir la estancia en cuidado intensivo, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad ni disminuir la contagiosidad. Este medicamento no está disponible en nuestro país. Hay otros medicamentos que se han probado, pero no se ha demostrado que sirvan. Y como tal, digamos que ya que el virus posteriormente a replicarse empieza a activar al sistema inmune, básicamente el gran problema de este virus es que es un virus que lo hemos llamado el virus autoinmune porque hace que nuestro propio sistema inmune se vuelva contra nosotros y en general el daño pulmonar es causado principalmente por eso, por una respuesta autoinmune hacia el pulmón buscando tratar de controlar el coronavirus. Y ante eso, por eso los medicamentos que más han disminuido mortalidad son los esteroides, dexametasona aplicada a dosis altas y algunos inmunosupresores se han tratado de probar, algunos con éxito y otros sin éxito. Probablemente el que más evidencia tiene se llame tocilizumab, un inhibidor de interleuquina 6. Ante eso, este es un virus complejo que como tal vamos a tener o implica mayor mortalidad y esa mayor mortalidad básicamente va a estar dada principalmente por comorbilidades o por rango de edad.
Y ante eso, probablemente las personas que más tienen comorbilidades, especialmente diabetes, hipertensión, obesidad o inmunosupresión, pueden llegar a tener más riesgo de morir o de estar en una unidad de cointensivo por este virus. Esto pues ustedes ya lo saben, pero creo que vale la pena señalarlo para ver qué pasa cuando el virus nos infecta y cómo responde nuestra inmunidad, perdón. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un concepto muy claro, inmunogenicidad. La capacidad que tiene un antígeno, y antígeno lo llamamos o al virus o a una vacuna, de activar el sistema inmune e inducir justamente la respuesta inmune. La base de todas las vacunas es promover una respuesta inmune adecuada, pero aquí quiero hacer el primer corolario. El sistema inmune implica demasiadas células, demasiadas sustancias, demasiadas citoquinas. Y como tal, el sistema inmune innato, el que aparece cuando nos infectamos, está dado por miles de células, de macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, células NK, linfocitos B. Mientras que el sistema inmune adquirido, el que ocurre usualmente cuando después de la infección vamos a tener respuesta, involucra más linfocito B y producción de anticuerpos, pero ojo, también involucra linfocito T, CD8, CD4. Y este primer comentario viene a que usualmente siempre hemos estado pensando que la vacuna lo que quiere hacer es producir anticuerpos y memoria inmunológica. Eso es cierto, pero este gráfico nos indica que la inmunidad frente a coronavirus, tanto si nos enfermamos como si nos vacunamos, va mucho más allá del linfocito B y la producción de anticuerpos. Involucra acción del linfocito T, involucra acción de células NK, y de allí que por eso el primer punto que quiero señalar es que ninguna sociedad científica en el mundo recomienda, afuera de protocolos de investigación, medir anticuerpos para tomar decisiones en vacunación. Hasta ahora, algunos autores han dicho, bueno, y si yo me vacuno y me mido anticuerpos, pues eso quiere decir que yo estoy protegido. Pues resulta que hay gente que se ha vacunado con 2 dosis, se ha medido anticuerpos y resulta que le ha dado coronavirus. Así como hay personas que no se han vacunado y no les ha dado a pesar de tener exposiciones importantes, o personas que se han infectado y no se han vuelto a infectar. Y eso principalmente se debe a que la acción del linfocito T no necesariamente puede ser cuantificada y cada vez se le da más relevancia hacia este punto. Entonces, ahí vamos con esto. Nosotros entonces, ¿qué vemos? Que cuando ponemos una vacuna, lo que hacemos es introducir ese antígeno, llámese, ahí al lado a la izquierda están los antígenos principalmente que hemos usado tradicionalmente para otros tipos de vacunas, y ese antígeno lo que hace es llamar a la inmunidad, disparar un sistema de alarminas epiteliales que atrae agentes quimiotácticos y vasoactivos, y como tal lo que vemos es que allí las células dendríticas capturan este antígeno y lo llevan al ganglio linfático. Ese ganglio linfático, haga de cuenta, lo llamamos como una estación de policía, y allí lo que hacemos es capturarlo, reconocerlo y posteriormente llevar a que tengamos una diseminación de la respuesta y adquirir lo que conocemos como memoria inmunológica. La memoria inmunológica viene de la interacción del linfocito T y B, y ustedes saben, es la capacidad de las células del sistema inmune para reconocer ese antígeno la próxima vez que vuelva a aparecer o que tengamos contacto con él. Entonces, tradicionalmente hemos sabido que la inmunoglobulina M aparece primero para esa memoria inmunológica y después aparece la inmunoglobulina G. Pero resulta que en coronavirus esto no necesariamente es así. Y en coronavirus la inmunoglobulina G puede aparecer al mismo tiempo o a veces antes que la inmunoglobulina M, y digamos que la inmunoglobulina G parece persistir mucho tiempo en el horizonte. Vemos que, vuelvo y lo señalo, hay respuesta de anticuerpos, pero también respuesta de linfocitos T, y los dos son los que nos permiten, después de haberlos infectado, tras volver a tener una nueva exposición al virus, defendernos. ¿Cuánto tiempo dura esta inmunidad? No se sabe, pero los estudios, y llego hasta este tiempo básicamente con base en 2 cosas. Uno, lo que sabíamos de los otros coronavirus, como MERS y SARS-CoV-1, y lo que hemos estudiado hasta el momento, parece que esa inmunidad dura al menos 9 meses, y ojo, es al menos, no es que dure 9 meses. 9 meses es lo que llevamos estudiando la inmunidad, puede que dure mucho más tiempo, y es lo que trataremos de establecer en el futuro con las investigaciones. ¿Qué pasa si yo me infecté y después me vuelvo a encontrar con el virus? Eso es lo que llamamos el booster, el refuerzo del antígeno. Y yo me puedo encontrar con el virus de 2 maneras. O porque otra vez me encuentre con él para infectarme, y ahí entonces mi sistema inmune se activa y evita que yo me infecte y que tenga consecuencias.
Eso va a depender, lógicamente, vuelvo y lo señalo, de mi sistema inmune. O la otra opción es que yo nunca me haya infectado y después de vacunarme yo me enfrente con el virus, y allí entonces es donde yo hablo de tener un booster, una dosis de vacuna y después el compromiso con el virus, o una aparición de infección la primera vez y después me expongo a la vacuna. Allí yo en teoría debo defenderme muy, muy bien. Y vuelvo y lo señalo, la respuesta en teoría dada por una respuesta entrenada por una vacuna o por una infección previa, pues es mucho más consistente y específica que la respuesta de la inmunidad original, y eso nos permite defendernos de una manera adecuada frente al virus. Ante esto, lo que sabemos es que y aquí quiero insistir en cómo medir la efectividad de las vacunas, y creo que se han cometido algunos errores en lo que tiene que señalarse con cómo interpretar esa efectividad. Desde hace mucho tiempo, todos los que trabajan con vacunas saben que las vacunas pueden tener efectos directos e indirectos, y que hay una cosa que es infección y otra enfermedad. Infección es que a mí me llegue el virus, pero enfermedad es que el virus me produzca el complejo sintomático, o me haga hospitalizar, o haga que yo tenga que estar en una unidad de cuidado intensivo o morirme. El virus puede infectar a muchas personas y lo está haciendo, pero lo que principalmente prometen las vacunas y pretenden las vacunas es no necesariamente prevenir los casos. Lo que pretenden las vacunas como efecto directo principal es reducir la enfermedad y principalmente la carga de enfermedad. ¿Cómo se puede medir eso? Pues una manera es tratando de, por ejemplo, de medir cuántas hospitalizaciones hubo en cierto momento cuando se aplicó la vacuna. Otros, por ejemplo, hablan de medir anticuerpos, pero como mencionamos, ese es un marcador subrogado y no es un marcador necesariamente directo. Los marcadores indirectos son los que más podemos probablemente evaluar, y es lo que llamamos la capacidad de infectar del virus, la transmisión. Y un punto que se ha considerado importante es lo que llamamos inmunidad poblacional, mal llamada inmunidad de rebaño. Estos efectos indirectos son los que más podemos medir y son los que en realidad más nos interesan, tanto a nivel individual como poblacional. Entonces, en lo que se ha conocido como inmunidad de rebaño fue un término creado en 1936 para hablar de inmunidad en vacas, cuando aplicábamos esto, y fue después aplicada en los años 50 a la inmunidad de vacunas en los humanos. Pues básicamente es que es la resistencia a un grupo de población a que se disemina un agente infeccioso, basado en que algunas personas de ese grupo ya haya adquirido la inmunidad, tanto por infección natural como por vacunas. Y lo que sabemos es que esa inmunidad poblacional depende de tres cosas en especial: el comportamiento del virus en la población, de la infección y de la eficacia de las vacunas. Y ante esto hay unos términos que han surgido en los últimos meses para que todo el mundo conozca, y es el R0 y el RT. Y el R0 es la capacidad de que una sola persona involucre o infecte a otras personas. Al principio nos dijeron que era más o menos entre 2.1 y 3.2, pero eso depende mucho de la cantidad de virus que exista en ese momento circulando y la cantidad de personas infectadas. Y ante esto, lo que vemos es que el R0 pudo haber sido de 5 o 6, mucho más allá del 2 o 3 que nos plantearon al inicio. Hay virus como el del sarampión, que miren ustedes, tienen un R0 que puede ser alrededor de 20, contagia a muchas personas. Al principio el coronavirus se planteó que era como influenza, pero después vimos que era mucho más. Y hay otro que es el número reproductivo efectivo, y es como la foto en un cierto momento, y ese es el que nos muestra en general las estadísticas estatales. La inmunidad poblacional también depende de cuánta gente haya infectado. Por ejemplo, lo que nos puede estar pasando, al principio nos portamos muy bien en la epidemia, y resulta que después relajamos medidas. Pues al principio no nos infectamos, pero después sí, porque teníamos muchas personas susceptibles que no se habían infectado o que no se habían vacunado. Y hay que tener en cuenta que también la eficacia de las vacunas, pero mucho más la cobertura de vacunación, que tanta población haya usted vacunado, puede ser lo que llegue a causar o no un efecto sobre esta inmunidad poblacional. Se ha propuesto que el punto de corte para coronavirus en inmunidad poblacional podría ser alrededor del 70%, y así está establecido nuestro Plan Nacional de Vacunación. Pero algunos otros autores han señalado que esto no necesariamente puede ser así, y que requeriremos probablemente el 85, 90 o hasta el 99% de personas vacunadas para llegar a controlar de verdad esta pandemia. Miren ustedes que, por ejemplo, para sarampión, y por eso se necesita que todos los niños estén vacunados para sarampión y que todos los adultos también, podamos llegar a evitar esto. Si no, ahí aparecen brotes.
Para enfermedades tan contagiosas como sarampión se requiere que todo el mundo esté vacunado. Para otras enfermedades poco contagiosas se requiere que sean los grupos de riesgo y eso pasa en neumococo, pero hay que dejar una cosa en clara, ninguna pandemia en el siglo XX o XXI se ha controlado con la inmunidad natural. Hay brotes que sí se controlan con la inmunidad natural, pero para controlarla realmente se requieren vacunas. Y ante esto, pues por favor, no hay que olvidar a la inmunidad natural que ya hemos establecido, dura un tiempo importante, mínimo 6 meses, pero puede ser más, que no depende solo de la producción de anticuerpos y que como tal, aquí quiero señalar algunos puntos. ¿Qué pasa si ya me dio coronavirus? Y puede ser sintomático o asintomático. Pues, ¿cuál es la posibilidad de que a mí me vuelva a dar coronavirus si no me he vacunado? Pues bien, hay un estudio que se llama el estudio Siren, hecho en Inglaterra, en trabajadores de salud, en donde se dice que la efectividad pudo haber sido alrededor del 10% o hasta incluso, la efectividad puede haber sido del 90% o en el menor de los casos, en el peor de los casos, en el 83%. Es decir, de 100 personas que ya han sufrido de coronavirus, 1 a 17 podrían volver a infectarse en los siguientes 6 a 9 meses. Y eso pasa después de usualmente 6 a 9 meses. Esto es en los estudios clínicos en población altamente expuesta, pero en la vida real, afuera de los estudios, menos del 1% de la población tiene reinfección. Y en general lo que está explicando esta reinfección son las nuevas variantes. Y vuelvo, insisto, la protección de los anticuerpos y el sistema linfocítico T de la inmunidad natural viene a presentarse mucho más en los 3 primeros meses. Ya entonces, para acabar de hablar del virus y antes de ir a responder preguntas, queremos hablar de estas variantes de preocupación que han surgido. Todos los virus mutan, eso ya lo conocemos, esa es la razón por la cual para influenza nos tenemos que vacunar cada año, porque claramente el virus muta y cambia cada año. Coronavirus empezó a cambiar desde que apareció, la razón por la cual probablemente en China se pudo controlar más fácil que en Inglaterra o que en Europa, es que en Europa, en marzo del año pasado, en febrero incluso, se vio que había una mutación que era la D16G, que hizo que se diseminara más fácilmente que lo que había pasado con el virus inicial chino. Empezaron a aparecer otros tipos de mutaciones y llamativamente la primera que se describe, y se describe yo creo que primero en Inglaterra porque tiene la mayor capacidad de evaluación genómica del mundo, tiene laboratorios que evalúan esto con mucha facilidad, 20.000 pruebas en un día, nosotros hacemos en Colombia 500 en un mes en relación con vigilancia virológica. Pues bien, Inglaterra encuentra esta variante que hace que haya un aumento notable de la transmisión. Parece que las vacunas no se ven muy afectadas por esta nueva variante y hay información en discrepancia porque hay algunos estudios que dicen que sí aumentó la letalidad, hay estudios que dicen que no aumentó la letalidad. Por ahora esta variante la hemos encontrado en nuestro país y en 122 países del mundo. Hay otra variante que tiene más problemas, que es la variante surafricana, en la cual se sabe que la vacuna de Johnson & Johnson tiene muy poca, la vacuna de Oxford AstraZeneca tiene muy poca efectividad. Al parecer aumenta la transmisibilidad 1.5 veces y podría llegar a evadir estos anticuerpos. En letalidad también hay datos discordantes, pero varios estudios aumentan hacia un aumento en el riesgo de la mortalidad hospitalaria. En Colombia no se ha identificado esta variante. La variante P1, que sí viene de Brasil, que apareció inicialmente porque unos ciudadanos chinos migran al Brasil, sí parece relacionarse con mayor transmisibilidad, especialmente más en jóvenes entre 20 y 39 años, y algunos estudios en Brasil señalan aumento de la letalidad con este punto. Colombia tiene y hemos encontrado casos de fallecimiento relacionados con esta variante. Y por otro, están otras variantes adicionales, la última, la más famosa, la hindú, que la llamamos doble variante porque tiene varias mutaciones acumuladas, todas tienen muchas mutaciones, pero esta en particular involucra una que es la E48Q, que hace que probablemente haya mayor posibilidad de evadir a las vacunas. Sin embargo, esto apenas está en estudio y no está definido. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que, por ejemplo, para la variante británica, las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, las vacunas de AstraZeneca y una que no hay en el país, que es Novavax, son efectivas y muy efectivas. Ayer salió un estudio que dice que son 95% efectivas y esto está probado en la vida real en Israel y en Inglaterra. En cuanto a la vacuna, variante surafricana, sabemos que Oxford no es una buena posibilidad para ella, pero las vacunas de Janssen y las vacunas de Pfizer han demostrado buena efectividad. Contra la cepa P1 hemos encontrado y tenemos estudios que la vacuna Sinovac, que fue probada en vivo cuando había diseminación de esta variante, tuvo buena efectividad y eso se comprobó en Brasil y Chile. Y hay otras
variantes y mutaciones sobre las cuales también se ha probado efectividad con las vacunas. Entonces, por ahora, lo que se recomienda es vacunar, vacunar y vacunar hasta donde más podamos. Bueno, aquí vamos a empezar a responder algunas preguntas. Entonces, nos dicen si ha tenido el virus, la vacuna, cómo actúa y en cuánto tiempo hay que colocarla. Entonces, vamos hacia este gráfico que tratamos de presentar acá. Qué pena, voy a parar la presentación un segundo porque se nos quedaron las rayas probablemente aquí puestas. Simplemente es parar y volver a compartir. Denme un segundito. En cuanto a la pregunta que nos hacen, si yo me infecté, ¿qué debo hacer específicamente? Pues quiero mostrar que eso es diferente en diversas partes del mundo, porque va a depender mucho de lo que tiene que ver con disponibilidad de vacunas. ¿Qué pasa si yo ya me infecté? Pues en Estados Unidos hay 3 vacunas disponibles, Pfizer, Moderna y Janssen. Esas vacunas, pues básicamente lo que vamos a ver es que como tal, Estados Unidos compró más de 600 millones de vacunas, compró vacunas para el 150% de su población y probablemente el 20% de la población no se va a vacunar. Entonces ellos tienen todas las vacunas del mundo que quisieran y por eso mucha gente está desde otros países yendo a vacunarse. Y ellos tienen incluso guardadas 60 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca que no van a usar porque la FDA y el CDC no han aprobado su uso en su territorio y son las que ahorita están pendientes de definir si donan o venden o qué hacen con ellas. En Estados Unidos hay un sobreexceso de vacunas y lo peor que podría pasar es que se perdieran y de allí que por eso en Estados Unidos básicamente a toda persona que se haya infectado 15 días después de la recuperación le aplican estas vacunas, las que son de 2 dosis se las ponen con 2 dosis y no le ponen ningún problema. Pero ¿qué pasa en Francia? En Francia hay vacuna de Pfizer, de Moderna, de Oxford AstraZeneca e incluso de Janssen. Francia compró 140 millones de vacunas que le alcanza apenas para el 100% de su población, pero resulta que Oxford AstraZeneca se había comprometido en entregar muchas vacunas, pero 1, no las ha entregado y 2, hay muchas personas que no se quieren vacunar. Entonces, en este momento, y además Pfizer no les ha entregado todas las vacunas en teoría que debe entregarlas. En este momento Francia solo tiene el 60% de las vacunas compradas, a diferencia de Estados Unidos que tiene más del 100%. Entonces Francia, desde marzo del año de este año, dijo, pues resulta que nosotros confiamos mucho en los estudios que evalúan la inmunidad natural. Y lo que vamos a hacer para tratar de vacunar en esta carrera contra el tiempo a la mayor cantidad de población es que a los que ya les dio deben esperar 6 meses para ponerse la vacuna. Y se deben poner una dosis, porque lo que sabemos es que la inmunidad natural es suficiente para inducir una muy buena respuesta inmune y que con una dosis adicional vamos a potenciar esa respuesta inmune y hacer que el individuo tenga una protección adecuada contra el coronavirus. En pacientes inmunosuprimidos, como en ellos no hay estudios, pues en eso se dejan 2 dosis y se aplica 1 mes por recuperado. Pues bien, eso es lo que hace Francia, Italia y otros países. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia nosotros tenemos 3 vacunas, tenemos Pfizer, Oxford y Sinovac. Tenemos que, como tal, Colombia compró 61 millones de vacunas que nos va a alcanzar solo para el 70% de la población. Y en este momento, a diferencia de Estados Unidos y de Francia, nosotros solo tenemos entre las aplicadas y las que están guardadas o por aplicar 18% de las vacunas. Y para vacunar necesitamos una carrera contra reloj. Si usted ya sabe que la gente que se infectó tiene anticuerpos al menos por 3 a 6 meses, pues probablemente, básicamente lo que debería hacer es tratar de optimizar esa vacunación. Y lo que Colombia ha definido por el panel de expertos y el consenso o el Comité Asesor Nacional de Vacunación es que básicamente después de infectarse, especialmente con las vacunas de plataforma ARNM, es decir, en este momento la de Pfizer, tengamos 3 meses para aplicarnos una dosis de vacuna. La primera parte de la inmunidad la indujo la inmunidad producida por la infección, es decir, la inmunidad natural. Y la segunda parte nos la da, que nos va a dar la respuesta a largo plazo, una dosis de vacunación. Eso es lo que se ha dicho. Sin embargo, hay claridad en algunos estudios en donde se menciona que en pacientes de mayores de 60 años la inmunidad no funciona tan bien. Entonces, en esos esperamos 3 meses y les ponemos las 2 dosis. Y en pacientes inmunosuprimidos, en esos pacientes se espera al menos 1 mes y se les ponen las 2 dosis para tratar de tener esto en cuenta. Entonces, frente a la pregunta, tratamos de señalar estos puntos adicionales.
Bueno, muy bien. Ya vamos a responder las otras que vamos un poco más adelante para hablar de los tiempos de vacunas y los otros fenómenos que vemos a continuación. Bueno, entonces, la principal pregunta que me hacen, lo que más me preguntan es que le tienen miedo porque las vacunas se aprobaron muy rápido. Si eso no fue, pues, digamos, muy rápido, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que las vacunas en general sí se demoraban 15 años en aprobarse, pero en las vacunas contra COVID nosotros tuvimos que ya teníamos vacunas prehechas contra coronavirus porque habíamos sufrido SARS-CoV-1, habíamos sufrido MERS y los coronavirus los conocemos desde hace 50 años. Entonces ya había estudios preclínicos que nos decían cómo hacer las vacunas. Y en esto, digamos que en menos de un año aparecieron diversas vacunas porque hubo compromisos de muchas personas. Y lo que principalmente pasó es que hubo plata para esto. Todos los gobiernos invirtieron. Estados Unidos, ¿por qué Israel y Estados Unidos mandan la parada en vacunación y tienen más vacunas? Porque invirtieron. Básicamente precompraron ideas de vacunación prehecha y apoyaron los estudios de investigación. Y los organismos reglamentarios aprobaron rápidamente estas vacunas. Y esto pues tiene que ver con todo lo que tuvo que ver la presión de los gobiernos, la presión de las personas, pero también el compromiso de las agencias y el gran avance de la ciencia. Y ante esto es que claramente esto no fue muy rápido y furioso, sino al contrario rápido y escrupuloso, y los que seguimos este proceso de vacunas, pues desde marzo ya estábamos leyendo los estudios publicados de fase 1 en donde empezamos a ver estas consideraciones. Entonces, un punto muy importante en vacunas es que a diferencia de lo que tiene que ver con otros medicamentos, en vacunas básicamente lo que hacemos es tratar de establecer como tal un equilibrio entre eficacia y entre riesgo asociado a la vacunación, es decir, seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad es la que le da sobre todo la confianza a las personas para que se vacunen. Más que en cualquier otro medicamento, hay que tener en cuenta esto porque nosotros en general vacunamos a personas que no están enfermas y esto implica baja tolerancia a los efectos adversos y es decir, es lo que hemos visto. Si un paciente tiene una falla cardíaca terminal, que no hay nada que hacer, hay un medicamento que salva la vida de la mitad, pero le baja el potasio a algunos, pues probablemente eso es aceptado y se sigue, pero si una vacuna llega a causar una trombosis, eso lógicamente, a pesar de haber vacunado a 7 millones de personas y que haya una, eso involucra pues mucha ruido y muchos problemas. De ahí que por eso las agencias reguladoras lo que más miran es seguridad, y esa seguridad la hacen, uno, evaluando los estudios de seguridad que aparecen al inicio, dos, evaluando y monitorizando qué es lo que pasa al aplicar las vacunas en la población, y eso es lo que conocemos como estudio fase 4 o estudio de farmacovigilancia. Y de ahí que por eso hemos podido descubrir que algunas vacunas tenían efectos adversos que no se habían encontrado en los estudios, por ejemplo, iniciales que se hicieron. Y esto es demasiado valioso porque en general así es como podemos enfrentar el riesgo, conocerlo, administrarlo y dominarlo. La seguridad de las vacunas en los estudios clínicos puede ser diferente a la seguridad en la vida real, porque lo que se hace en los estudios clínicos es, uno, evaluar algunos efectos que son los ya conocidos, que conocemos como reactogenicidad, que son reacciones que usualmente no son graves y que ocurren relacionadas con la vacuna en general la primera semana. Y dos, tratamos de ver que no haya muertes, que no haya eventos graves, pero hay que tener en cuenta que cada estudio reporta a veces de manera diferente esto y por eso, digamos, un punto importante ha sido tratar de comparar qué pasa con la vacuna rusa, la vacuna de Sputnik Gamaleya, en relación con efectos adversos, porque ellos sí reportan que la vacuna es muy buena y que tiene pocos efectos adversos, pero la manera de reportarlo es muy diferente a los estudios hechos en Norteamérica, donde se le da mucho más relevancia a esto. Entonces, aquí quiero señalar dos cosas que son demasiado importantes, que todos las conozcamos, y tiene que ver con lo que se llama reactogenicidad. Y reactogenicidad es la reacción adversa esperada, lo que nos va a pasar porque nuestro sistema inmune reacciona contra la vacuna. Y en general, esa reactogenicidad está dada por efectos que en la mayoría son leves. Y esos efectos leves son básicamente fiebre, dolor, escalofrío, que duran unos 2 o 3 días después de la vacuna. Esos efectos pueden ser sistémicos como los anteriores o locales como el dolor que aparece. Y otros son los efectos adversos, sobre los cuales veo que están haciendo varias preguntas en el chat y ya las vamos a tocar. Los efectos adversos que son médicamente importantes y pueden dejar secuela.
como tal no parece que uno se relacione con el otro, y lo que hemos hecho en todos los países del mundo es tratar de establecer un sistema mundial de vigilancia que trate de ser uniforme y que justamente involucre que todas las personas vacunadas que pueden llegar a tener algún efecto adverso lo reporten. En Estados Unidos, pues lo que tenemos es que hay un sistema en el cual a través de una aplicación usted lo reporta y cualquier persona puede reportarlo y después el sistema de salud se comunica con usted para confirmarlo. En Colombia lo estamos haciendo a través de los aseguradores, de la farmacovigilancia, de las personas que vacunaron y en general hay que tener en cuenta que hay varias cosas en este punto. La primera, la mayoría de efectos adversos no están dados necesariamente por la vacuna en sí. En general se relacionan con los componentes adicionales que tiene la vacuna. Dos, eso entonces es alergia o hipersensibilidad a la vacuna o efectos secundarios mediados por ella, pero también puede haber efectos o eventos relacionados con un defecto en la calidad de la vacuna. En coronavirus todavía no hemos visto eso porque se ha sido muy previsivo en cuanto a las cadenas de congelación y demás. Quiero señalar, por ejemplo, lo que pasó hace algunos años en Egipto, donde para establecer una campaña de vacunación para polio, resulta que la vacuna se contaminó con hepatitis y contaminó a gran por ciento de la población vacunada. Eso no ha pasado y esperamos que no pase. Puede haber una reacción relacionada a error del programa de inmunización. Lo vimos desafortunadamente con algunos puntos de vacunación donde se les puso al paciente la jeringa vacía, sin biológico, pero también con la preparación, el mantenimiento y la refrigeración. Otros puntos en relación con ansiedad asociada con la inmunización, y esto es demasiado frecuente, entonces en esa ansiedad hay gente que se desmaya, hay gente que cuando estamos en las campañas de vacunación se les sube la presión, muchos puntos relacionados que tienen que ver más con el compromiso y la ansiedad personal relacionada, y esto pues no es criticable, esto es una respuesta que cada uno puede tener y es totalmente involuntaria. Y otro que puede ser eventos coincidentes, que nos pasa que un señor que tenía factores de riesgo se infartó un día después de la vacunación, pero es que el señor se iba a infartar con o sin vacuna. Entonces, ante esto vemos que esto hay que reportarlo y verlo, y es lo que nos ha permitido saber que estas vacunas en general son muy seguras, y pues vamos a ver que sí hay algunas consideraciones para tener en cuenta. Otro punto a discutir ya en generalidad de vacunas y pasar a las preguntas es que hay que acordarse que estas vacunas tienen adyuvantes y que esos adyuvantes lo que pueden hacer es potenciar la respuesta inmune. Y un adyuvante importante que vemos acá es el polietilenglicol, que hace parte de las vacunas de plataforma ARNM, es decir, la vacuna de Pfizer. Vamos a decir que esta usualmente es la vacuna de Pfizer, qué pena. Esta es la vacuna de Pfizer y entonces le añadimos el polietilenglicol. ¿Para qué se añade el polietilenglicol? Para que sea más estable, para que no se degrade, para que dure más la vacuna, para que se disemine en los linfáticos y se tenga una mayor respuesta inmune. Pero miren ustedes lo que es el polietilenglicol, una estructura mucho más antigénica, una estructura que puede inducir mucho más reacciones y eso podría desencadenar liberación de inmunoglobulina E, liberación de anticuerpos antipolietilenglicol y una reacción mediada por complemento. Y de allí que sabiendo eso, lo que empezó a pasar cuando el 1 de diciembre de 2020 se empiezan a poner vacunas en Inglaterra, es que al siguiente día de empezar a poner esto, pues resulta que apareció una reacción anafiláctica. Rápidamente se controló porque sabíamos que esto podría llegar a pasar y hasta el momento, a pesar de que han sucedido reacciones anafilácticas en relación con la vacuna de Pfizer y de Moderna, no ha habido muertes en relación porque sabemos cómo manejarla. Se le pide al paciente que tengamos algunos criterios en la entrevista prevacunal y básicamente tomamos algunas recomendaciones. Es de tener en cuenta que las vacunas que tienen polietilenglicol tienen más riesgo de alergia y por eso es diferente a lo que pasa con otras vacunas. Las otras vacunas tienen un componente que se llama polisorbato, que tiene menos posibilidad de inducir alergias, pero las hemos visto. Con la vacuna de Janssen en Estados Unidos se han descrito 8 o 9 casos de reacciones alérgicas fácilmente controladas. Con Sinovac no se han reportado, con Oxford AstraZeneca, una de millones de vacunas aplicadas en el mundo. Entonces, aquí nos preguntan, ¿es recomendable hacer una prueba de anticuerpos para mirar la respuesta a la vacuna o no tiene nada que ver? Ya lo habíamos respondido, pero claramente no. Ninguna sociedad en el mundo lo recomienda. Lo hemos mencionado, tiene que ver acción del linfocito T y B. 1, entonces la acción del linfocito T no la vamos a medir. 2, no sabemos cuál es el número mágico de protección de anticuerpos. Nosotros, por ejemplo, vemos que en varicela hay mucha gente que tiene anticuerpos y a pesar de eso le da varicela. En hepatitis B sabemos que si un paciente tiene títulos más de 10, no le va a dar varicela, pero en coronavirus no sabemos cuáles son los anticuerpos protectores. 3, las técnicas por las cuales se miden los anticuerpos han variado mucho. Las técnicas que usábamos hace
un año, que eran las técnicas de anticuerpos rápidos o las técnicas de pruebas rápidas, parece que no tienen buena correlación. Lo ideal es hacer pruebas de neutralización de anticuerpos, pero estamos viendo que hay que aprobar pruebas de linfocito T y esas no están disponibles en el momento. Entonces, en general, vuelvo y lo señalo, ninguna sociedad científica en el mundo recomienda hacer anticuerpos para saber si uno quedó bien vacunado, mal vacunado o qué es lo que está pasando. Eso se hace en los estudios de investigación. De pronto en un futuro, eso sí se empieza a recomendar, pero por ahora no. En este momento los llamados pasaportes de inmunidad han sido muy discutidos, en general porque llaman a la no equidad. ¿Por qué entonces puede entrar a un país alguien que sí se vacunó o que tiene anticuerpos y otro no puede entrar? Eso puede ser irracional desde el punto de vista de la igualdad social y de ahí que por eso tampoco se está recomendando, aunque muchos lo han propuesto, pero por ahora no hay una consideración o recomendación al respecto. Recordemos una cosa y unos términos muy importantes que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante y son eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces hay algo al principio, para probar estas vacunas debíamos hacer estudios clínicos muy bien hechos. Y allí si el medicamento funciona, hablamos de eficacia clínica. Pero estos son estudios controlados y un punto muy importante por lo cual yo veo que el principal error que tenemos es comparar las vacunas y decir que una es mejor que otra. Resulta que eso no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estudio de Pfizer lo hicieron en Estados Unidos cuando tenían una carga baja de infección y no habían variantes circulantes. ¿Cómo va a poder usted comparar eso con el estudio de Sinovac que hacen en Chile cuando tienen un megapico de infecciones y cuando tienen circulando la variante P1 y B.1.1.7 que da mayor transmisión y da mayor mortalidad? No son comparables este tipo de vacunas en estos contextos. China, por ejemplo, no pudo probar sus vacunas en su territorio. Tuvo que ir a Brasil, a Chile, a Turquía a probar las vacunas porque en China no había casos grandes de coronavirus. ¿Cómo va a probar usted una vacuna cuando hay pocos casos? Y aquí pongo un punto con la vacuna Sputnik, con la cual sí tenemos artículos publicados, pero que básicamente se hace en Rusia cuando hay pocos casos de circulación. Entonces hay que tener en cuenta que las vacunas en estos contextos no necesariamente son comparables. Lo que debemos evaluar es cada estudio en particular. Y un punto que a veces nos ha pasado en la práctica diaria es que no necesariamente eficacia es igual a efectividad. La efectividad sí funciona en la vida real. Y esto no necesariamente es cierto. Nos dicen que la vacuna es en el 100% de los estudios ha demostrado que nadie se muere si le pone la vacuna. Pero en la vida real resulta que sí hay gente que se puede morir. Y esto también toca verlo y por eso, vuelvo y lo señalo, países como Israel adquirieron más rápido las vacunas porque se comprometieron a hacer estudios agresivos para evaluar si las vacunas servían. Chile también lo hizo con Sinovac, Israel lo hizo en este contexto con Pfizer. Y otro punto es eficiencia y es ver la rentabilidad que tiene que ver específicamente con esto. Bueno, entonces ya vamos a ver los tipos de vacunas y vamos a tratar de responder todos los puntos que hay en relación con preguntas, pero quisiera hacerlo, aquí las tengo muy claras, en el momento que estemos hablando de cada una de las vacunas. Pero yo sí veo una cosa y qué pena me voy a detener antes de pasar las preguntas en esto. Nos dicen, no, es que esto no se sabía, es que me da miedo porque esas vacunas no sabemos nada. Resulta que nosotros de vacunas sabemos desde hace más de 200 años. La razón por la cual pudimos tener en menos de un año una vacuna para este virus es porque hay demasiado conocimiento y demasiada gente entrenada y porque hemos puesto millones de vacunas en el mundo y sabemos cómo se comporta esto. Y ante ello, digamos que yo sí quiero hacer un repaso en lo que tiene que ver con los tipos de vacunas que ya conocemos porque se van a dar cuenta que ninguno es nuevo, todas ya las teníamos antes y simplemente lo que hemos hecho es aplicarlas a coronavirus. Entonces, las primeras vacunas, que son las vacunas tradicionales, de las cuales hemos disfrutado toda la vida, son las vacunas de un virus vivo, pero el virus, ojo, está atenuado. Le han puesto sustancias químicas que lo han disminuido, pero el virus está vivo. El virus en estos casos podría llegar a infectar a pacientes inmunosuprimidos. Estas vacunas son las vacunas del sarampión, la vacuna del varicela, de zóster, de fiebre amarilla y de polio. Vacuna de zóster hay una que venden en Estados Unidos que no es de virus vivo, pero la que hay en Colombia es de virus vivo. Estas vacunas no se deben aplicar en pacientes inmunocomprometidos porque pueden infectar al paciente inmunocomprometido. Tampoco, idealmente, la gran mayoría, como fiebre amarilla, sarampión, debe ponerse por encima de 65 años porque podrían infectar a esta persona de este virus. De estas vacunas en el mundo para coronavirus hay algunas,
pero están en experimentación y en Colombia no hay ninguna vacuna viva atenuada para coronavirus y por eso todas las vacunas que hay en Colombia se pueden poner en inmunosuprimidos, incluyendo, por aquí nos preguntaban, en cáncer. Y como tal, lo que sabemos es que cáncer es una de las circunstancias que más se relaciona con mortalidad por la inmunosupresión y las comorbilidades que tienen los pacientes, y de allí que, vamos a verlo más adelante, el Plan Nacional de Vacunación incluye vacunar a los pacientes con cáncer específicamente. Bueno, ok, entonces ya vamos para allá. Vacunas inactivadas. Entonces, en vacunas inactivadas, ¿qué es lo que tenemos? Que son vacunas que el virus o está muerto o se ha inactivado totalmente. En esos contextos, nosotros tenemos la vacuna de la hepatitis A, de la influenza y de la rabia, y de estas vacunas sí hay una para coronavirus disponible en Colombia, que es la vacuna china, la vacuna de Sinovac, que es la que conocemos como Coronavac. Es una vacuna inactivada y quiero insistir en una cosa. El agente infeccioso no está vivo, de ahí que lo podemos poner en cualquier inmunosuprimido, lupus, cáncer, paciente trasplantado, pero ojo, la respuesta inmune en general es leve, induce anticuerpos y miren ustedes que en el próximo contacto pues vamos a tener los anticuerpos prestos y apoyados. Hay otras vacunas que también son inactivadas, que son por ejemplo las de toxoides, que son las de difteria y tétanos, que también se pueden poner en inmunosuprimidos, pero no es el virus directamente aplicado muerto, sino es un pedazo que es la toxina, y en esa también se genera una respuesta inmune importante. Pero la respuesta en esos casos usualmente es leve y por eso hay que hacer refuerzos periódicamente. Muy bien, hay otras vacunas de las cuales disponemos tradicionalmente, que son las vacunas de subunidades y las vacunas conjugadas. Estas vacunas de subunidades y conjugadas, básicamente tenemos la de subunidades, la DPT, y la conjugada del neumococo, y en ellas pues tenemos pedacitos de las bacterias en este caso. Y como tal, también tenemos algunas vacunas que se llaman recombinantes, en donde lo que hemos hecho es coger los genes de la gente, ponerlo y sembrarlo, por decirlo así, en proteínas del huevo, en un hongo, y después sacarlos para producir una respuesta inmune. También hay unas vacunas que se llaman de partículas similares al virus, como las vacunas de el PVH, el papilomavirus humano, que sacan partículas del virus para básicamente producir o inducir una respuesta inmune. Y hay otras vacunas que se llaman de vectores virales, y es que cogemos las proteínas del virus y las introducimos en otro virus que no sea muy agresivo. Eso se probó y hay vacunas que desde hace 5 años conocíamos para ébola que hacían eso. Las vacunas que se empezaron a usar desde el 2019 para ébola eran vacunas de vectores virales, que lo que hacíamos era coger otro virus y ponerle ahí las proteínas del ébola para que nuestro sistema inmune lo reconociera y tuviéramos una protección la próxima vez que nos enfrentáramos contra ese virus. Esto está probado desde el 2019 y estas vacunas de vectores virales han servido para controlar la epidemia de ébola que venía atacando a África. Ahora bien, hagamos un repaso del colegio para entender cómo funcionan las vacunas y después de eso responder las preguntas en relación con efectividad y con efectos secundarios. Entonces, la primera cosa de la cual queremos señalar y hablar es que acordémonos del colegio. Existe el DNA que se convierte en RNA a través de un proceso de transcripción y el RNA se convierte en proteínas a través de un proceso de traducción. Pues bien, nosotros tenemos vacunas de ADN y de ARN que hacen eso, que lo que hacemos es poner el pedazo genético e introducirlo básicamente al humano, y a través de eso lo que generamos es que al ponerlo en el humano, en las células humanas se reproducen y se crean esas proteínas y después nuestros anticuerpos reconocen eso como algo extraño y como tal montan una respuesta inmune que usualmente es una respuesta inmune importante y persistente en el tiempo. Y tenemos vacunas de ADN y de ARN justo para esos puntos. Y ante esto, lo que sabemos es que las vacunas más seguras, en teoría, podrían ser las vacunas de ácidos nucleicos, las vacunas de subunidades, las de partículas virales, después las de virus inactivados y después las vacunas de virus no replicantes, como son las de Oxford y Janssen, las vacunas de virus replicantes que no tenemos en nuestro medio en este momento para coronavirus, pero que hay en el momento en el mundo, podrían llegar a ser más, digamos, entre comillas, peligrosas para los pacientes inmunosuprimidos porque les podría inducir la infección como tal.
Entonces ya pasemos a vacunas. Y esto es lo que tenemos. Tenemos 300 moléculas candidatas para vacunas en este momento. Solo 13 están en uso y 304 en investigación. Se han rechazado ya de plano que se abandonó la investigación con 4 moléculas. Y como tal, las que nosotros tenemos disponibles en el mundo son vacunas de RNA, las de Pfizer y Moderna. En Colombia solo la de Pfizer, pero vamos a tener Moderna en algún momento. Vacunas de vectores no replicantes, usamos un virus, otro virus diferente para que introduzcamos las proteínas del coronavirus a nuestro cuerpo y montemos una respuesta inmune. La que está disponible en Colombia es la vacuna de Oxford. Como tal, la de Janssen está aprobada en Colombia, se han hecho estudios en Colombia, pero en este momento no la estamos aplicando, pero la idea es que se empiece a aplicar. Otra como la vacuna de Gamaleya, que es la misma Sputnik o rusa, usa este mismo mecanismo de acción, y la vacuna de CanSino China, que se usa también en Argentina, tiene también este mismo mecanismo de acción. En cuanto a vacunas inactivadas, aquí se me fue, pero es solo vacunas inactivadas. Nosotros tenemos la vacuna de Sinovac, en otras partes del mundo usan otros tipos de vacunas, y hay unas vacunas de subunidades proteicas que no están disponibles en nuestro medio, hay una rusa y otra china, y pues digamos que son las que se están usando en el mundo desde hace rato. Volvemos a señalarlo, dependiendo del tipo de vacunas, pues las plataformas podrían actuar de una manera similar y digamos que tienen un mecanismo de acción que pues ya lo hemos discutido. Y estas son las que hay. Entonces vuelvo, insisto, no hay vacunas de virus atenuado en Colombia y por eso todas las vacunas disponibles se pueden aplicar o poner en inmunosuprimidos. Entonces, ya vamos para allá. Si me pusieron la primera dosis de Sinovac, ¿cuál es el tiempo máximo de esperar para la segunda dosis? Espérenme un segundito, ya vamos para allá y hablamos justo de la vacuna de Sinovac. Voy a hablar solo de las vacunas que hay en Colombia. Entonces, de vacunas de virus inactivado, hay 2 vacunas en uso, la de Sinovac y la de CanSino. La de Sinovac se han puesto 260 millones de dosis en 33 países. China lo tiene aprobado oficialmente y los otros 32 países lo tienen aprobado básicamente solo por actividad de emergencia. Vuelvo y señalo, lo que hacemos es inducir o poner el virus casi muerto y ese virus casi muerto, pues lo que hace nuestro sistema inmune es montarle una respuesta inmune. Es la manera tradicional de tener este punto como tal. Estas vacunas tienen un ayudante que es de hidróxido de aluminio y son vacunas de 2 dosis. Entonces, aquí nos han hecho varias preguntas y vamos a tratar de responderlas. Un punto, la vacuna no necesita ser congelada y esa es una gran posibilidad en comparación con otras vacunas. Estas vacunas se pueden cargar en las neveras de paleta, en cualquier nevera, porque puede ser transportada y refrigerada fácilmente y es estable por 3 años en este almacenamiento. Entonces, eso es una gran ventaja que no ofrecen las otras vacunas en lo que tiene que ver con salud pública. Cuando usted piensa en vacunas, usted debe pensar que puede llevarla a los territorios apartados y esta vacuna por eso tiene este punto. Quiero señalar aquí a la derecha y que yo no sé chino, pero los representantes del Comité Nacional de Salud de China tienen esta pancarta y esta presentación, esta diapositiva en su página oficial. Y dicen, mire, ¿qué debemos hacer con las vacunas inactivadas que hay en China? Es decir, Sinovac. Siempre poner 2 dosis. Y ojo, el intervalo, por favor, revísenlo ahí. Miren lo que dice. Los chinos dicen el intervalo debe ser entre 3 y 8 semanas de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los estudios iniciales con Sinovac que están publicados, se ponía una dosis hoy y otra en 14 días. Aparecieron otros estudios como el chileno que empezaron a decir, si ponemos la segunda dosis a los 28 días, nos puede ir mejor. Y por eso, de ahí que se empezó a decir a los 28 días. Y después aparecen otros estudios que dicen, si lo ponemos a las 56 días, es decir, a las 8 semanas, nos puede ir mucho mejor. Y quiero aquí mencionar justamente eso. Entonces, ¿qué pasa si ponemos una dosis hoy y otra la ponemos a los 14 días? Recordemos que usualmente la respuesta inmune después de que se pone la vacuna aparece hacia el día 28 y lo que sabemos es que en general poniendo la segunda dosis a los 14 días el porcentaje de efectividad que se ha visto en los estudios clínicos es alrededor del 50%. Entonces por eso cuando eso ya, si ustedes ven los estudios, todos los estudios publicados en general hablaban de 14 días, pero como a Colombia pues nos llegó, yo digo que de papayazo Sinovac, pues ya habían estudios y entonces por eso se empezó a ver y dijimos, vamos a ponerla a los 28 días.
Si yo la pongo a los 28 días la primera dosis, yo sé que la respuesta inmune de la primera dosis la veo a los 14 días y la respuesta inmune de la vacuna puesta al día 28 la voy a ver 14 días después, es decir, al día 42. Pues muy bien, si pongo una dosis hoy y otra en 28 días con Sinovac, en general la respuesta es alrededor del 70%. Y es así como se decidió aplicar en Colombia. Y hay que tener en cuenta que cuando se decidió aplicar no había grandes estudios poblacionales y esto era lo que teníamos con información privilegiada, pero dijimos, esa respuesta es buena porque es para evitar casos, pero lo que sabíamos con la evidencia clínica es que disminuía 100% mortalidad. Ahora bien, en Brasil decidieron hacer un estudio adicional y dijeron, ¿y qué pasa si más bien vacunamos una dosis hoy y otra vacuna al día 56? Pues bien, con vacunando al día 56 parece que la respuesta inmune es mucho mayor y, ojo, mucho más prolongada. No se sabe si hay que poner tercera dosis de las vacunas. Yo estoy convencido que sí, pero no sabemos cuándo, dónde y con cuál. De ahí que por eso empezó a cambiarse en algunos países la metodología en cuándo aplicar la segunda dosis de estas vacunas. Y quiero señalar un punto. Miren ustedes que en ningún momento la inmunidad se pierde si se extiende o se alarga el tiempo de aplicación de la segunda dosis. Ese es un error que la gente tiende a pensar y es que se me va a acabar la inmunidad si no me la pongo a los 28 días. No, no se le va a acabar, va a seguirse manteniendo, pero ojo, ¿cuál es el lío de vacunarse tardíamente? El lío es que sí, probablemente en este punto usted va a tener más riesgo de infectarse. Pero si se vacuna al día 90, la vacuna parece ser más efectiva y puede durar más en el tiempo para muchas personas. Y de ahí que por eso, a mí personalmente como infectólogo, cuando me dijeron que no teníamos Sinovac y que no se podía vacunar mucha gente al día 28, no me dio para nada angustia y al contrario dije que la gente que se puso la primera Sinovac, por favor, se siga cuidando muy bien y espere hasta el día 56 para ponerse la segunda dosis y con eso va a quedar probablemente mucho más protegido que los que se vacunaron poniéndoselas al día 14 o día 28. Entonces, a veces del afán no queda sino el cansancio y en ese caso, pues yo he visto que se han puesto tutelas, derechos de petición, demandas y demás, pero lo que sabemos es que en estos contextos esperar hasta el día 56 para la segunda dosis podría ser mucho más efectiva. Bueno. ¿Qué hay de estudios clínicos? Pues hay muchos, pero desafortunadamente a pesar de haber puesto 230 millones de vacunas, esta vacuna no tiene un estudio publicado en una revista revisada por pares. Hemos conocido las experiencias, hemos participado en foros de 6 horas donde se ha mostrado toda la evidencia de los países, tenemos una buena experiencia de uso, pero esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué así vemos con la vacuna de Sinovac en lo que aparece evidencia clínica? Uno, que la protección contra infección sintomática, miren ustedes, ha sido variable en torno a lo que se ha publicado. 50% en Brasil, 65% en Indonesia, 67% en Chile, 84% en Turquía. Pero sí ha sido consistente la protección contra hospitalizarse o morirse, que es entre el 85 y el 100% en los estudios publicados. Y esto es después de 14 días de la segunda dosis. Entonces, ¿esta vacuna me puedo infectar con ella? Sí, me puedo infectar si me la pongo, pero en general me va a proteger de hospitalizarme o de morirme. Hemos tenido casos acá en Medellín en donde los hemos visto. Se infectan 10 personas de la familia, 6 acaban hospitalizadas, 3 en UCI. Y de los que no se hospitalizaron y de los que no les dio o les dio la enfermedad leve, están los pacientes mayores de 80 años que ya estaban vacunados. Entonces, lo que hemos visto es eso, y vuelvo y lo señalo, tenemos evidencia, especialmente que surge de Brasil, donde si ponemos la vacuna al día 56 o después del día 28, vamos a tener más efectividad clínica en lo que tenemos. Chile es el país que más ha aplicado la vacuna de Sinovac después de China y nos entregaron un reporte preliminar hace unos días de un estudio hecho en más o menos 10 millones de personas en donde encontraron que la efectividad, y efectividad es, en la vida real, puede estar entre el 67% en general para prevenir infección sintomática y que como tal, digamos que para prevenir hospitalización estaría alrededor del 85%, ingreso a UCI 89% y muerte 80%, eso en la vida real, específicamente en Chile, en lo que pasó. Entonces esta vacuna nos protege, nos ayuda, y como tal, digamos que hay que entender estos resultados, y es que de 100 personas que hubieran muerto por COVID fijo, si les pusimos la vacuna, pues 80 se salvaron.
Y esto lo estamos viendo en este momento en nuestro país, en donde en general vemos que ha disminuido un poco la mortalidad en pacientes mayores de 80 años. Y un punto muy importante que se ha visto en la realidad, cuando Manaus, Brasil, estaba en el culmen de su epidemia hacia enero, porque teníamos una variante P1 circulando, pues lo que se hizo fue empezar a aplicar rápidamente esta vacuna, y miren que en este momento en Manaus hay muy pocos casos de coronavirus y se piensa que tanto poner la primera dosis y mucho más la segunda fortaleció eso e hizo que se controlara fácilmente, pues no tan fácil, que se controlara mucho más fácil esta epidemia. Entonces está demostrado, Sinovac sirve y sirve contra la variante P1 específicamente. Esto es a lo que venía. Tenemos que los mayores de 80 años empiezan a disminuir en el porcentaje de mortalidad en el mes de mayo, por ejemplo, y en el mes de abril, en comparación con lo que se venía viendo en meses anteriores. Y estos son datos de aquí de Antioquia. Entonces, ante esto, creo que si usted puede ponerse Sinovac, se puede poner Sinovac. Póngase la que haya, por favor, pero esta es una vacuna que nos ofrece estos puntos y lo estamos viendo en la vida real. Entonces, una de las preocupaciones que hay es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en lupus? En lupus o en enfermedades como trasplantados. Pues, ¿qué pasa? Pues que no hay mucha evidencia. No hay, apenas tenemos evidencia en inmunocompetentes, pues resulta que en inmunosuprimidos no hay. ¿Qué se piensa? Que estas vacunas, con base en la experiencia que tenemos de otras vacunas de igual tipo, podrían tener algo de menos efectividad. Y no sabemos si a estos pacientes hay que ponerles tercera dosis o cuarta o quinta. No hay una evidencia en este momento adecuada, pero lo que sí se recomienda es vacúnese con la que pueda, porque esta vacuna sí es muy segura. Esta vacuna probablemente puede ser la más segura de todas, no se han reportado grandes efectos importantes y como tal, digamos que lo que vamos a tener es que nos brinda una protección importante con una seguridad importante. Entonces, qué pena, me voy a devolver porque aquí hay una pregunta y es ¿por qué hay más riesgo de infectarse en un espacio interdosis? Volvemos a señalarlo. Con una dosis, la protección es alrededor del 50%. La segunda dosis, si yo la pongo al día 28, pues yo tengo este espacio aquí en el que me puedo infectar mucho más. Acuérdense que la protección solo es del 50%. Si yo alargo el espacio entre dosis, entonces esa protección del 50% ya no solo va a ser entre el día 14 y 28, sino va a ser entre el día 14 y 56. Ahí me puedo infectar porque solo tengo la protección de una dosis que es del 50%. La segunda dosis me da el booster, me da mayor efectividad en el tiempo y me refuerza la protección. Entonces, ese es el lío de retardar la segunda dosis de vacunación. Que uno, yo me infecto. Ojo, no hay más riesgo de infectarse en comparación con el inicio. El riesgo es al simplemente espaciar la dosis en estos contextos. Bueno, entonces avancemos un poquito más y algo que nos han preguntado mucho es, si yo tengo lupus, si yo soy trasplantado, ¿me puedo poner esta vacuna? Entonces yo le diría sí, esta es una vacuna segura. No tiene mucha evidencia. En este momento se está haciendo un estudio en Brasil con 2.000 pacientes trasplantados para ver la efectividad de Sinovac. Y como tal, digamos que pensaría yo que se puede aplicar, pero no sabemos si a futuro haya que aplicar una dosis adicional. Nos han preguntado también mucho por esto. La Unión Europea apareció hace poco diciendo que con una idea de estas tres personas, ¿por qué no pedimos un pasaporte de vacunas? Y entonces dejamos entrar a Europa Turismo a los que ya se hayan vacunado con las vacunas que nosotros tenemos aprobadas, es decir, Moderna, Pfizer y Oxford AstraZeneca. Y en esto, pues Sinovac estaría incluida porque con Sinovac no vacuna nadie en Europa. Esto vuelvo y lo digo, para mí estos pasaportes vacunales es la clara nota de la desigualdad que existe en el mundo. Yo como soy rico compré a dos tajos vacuna de Oxford o vacuna de Pfizer y como tal digamos que yo pues solo dejo entrar a quien se haya vacunado con eso. Creo que es una total desigualdad y yo espero que no. Y ante eso, la Agencia Europea del Medicamento creo que es muy consciente y ha sido muy racional esta agencia con todo lo que tenemos. Y ante ello, digamos que lo que vemos es que ha empezado a revisar ya estas vacunas inactivadas para empezar a aplicarlas y también para probar a la gente que entre con estas vacunas. Ojo, hasta ahora no se ha pedido oficialmente un pasaporte de vacunación, excepto en Israel para algunas situaciones, y es para entrar a las iglesias,
pero en general en el mundo esto no se está pidiendo, puede que en un futuro lo pidan, pero como tal, digamos que esto todavía está en discusión y yo estoy totalmente seguro de que la Unión Europea va a dejar entrar a personas que tengan la vacuna de Sinovac. Ahora bien, yo creo que deberían dejar entrar a todas las personas. Bueno, aquí para responder una de las preguntas que teníamos, esto es lo que hay en investigación con esta molécula. Y Hong Kong decidió empezar unos estudios, pero ojo, todavía no están reclutando, de evaluar, bueno, ¿y qué pasa si combinamos? Si combinamos una vacuna de Sinovac con una de Oxford y con una de Pfizer. ¿Qué pasa si combinamos estas vacunas poniendo primero la de Sinovac y después la de Oxford? Eso pues suena bien, de pronto al mezclar como tal vacunas podríamos llegar a tener de pronto un efecto potenciado o tener mejor efectividad, pero esto en realidad es una hipótesis. Esto no está probado. Nadie sabe qué hacer con este contexto. Entonces, por aquí, por ejemplo, nos preguntaban, vivo fuera del país, entonces me pongo una dosis de Sinovac ahorita y luego el esquema de 2 dosis de Pfizer, pues en realidad nadie, absolutamente nadie sabe qué hacer porque eso no se ha hecho en el mundo y no se ha probado en un estudio clínico. Y a nosotros nos piden evidencia clínica para tomar decisiones y resulta que no hay. Uno diría, pues de pronto no le pasa nada. De pronto no le pasa nada y de pronto se potencia la respuesta inmune. Pero hemos tenido experiencias con vacunas, por ejemplo con las de neumococo, donde si se ponen muy cerca, la segunda dosis de una vacuna diferente de neumococo, por ejemplo si ponemos neumococo 23, vamos a tener que si después ponemos la 13, le baja la potencia a la 13. Entonces aquí nosotros no sabemos todavía si la de Pfizer le quite potencia a la de Coronavac, si la de Coronavac le quite potencia a la de Pfizer, no. Hemos tenido algunos casos en donde, y eso está establecido desde el CDC y desde Europa, donde resulta que alguien se puso una vacuna X hace 3 meses y resulta que ahorita vino a Colombia y no sabe qué se puso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos decidido es reiniciar el esquema con 2 dosis de una vacuna, pero siempre poniendo la misma acá, porque no sabemos qué le pasó antes. Ante ello, ha habido personas que se han puesto una primera vacuna de Sinovac y después han tenido que salir del país y en Estados Unidos no hay Sinovac. Entonces, ¿qué recomendarse? Esperar 30 días y ahí entonces volver a reiniciar un esquema, pero al menos hasta lo que sabemos, ponerse las 2 dosis de Pfizer o de la otra vacuna que esté circulando en ese momento en el medio. Bueno, ok. Vamos a pasar entonces a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hay un punto con la vacuna de Sinovac, antes de adelantarme, la vacuna de Sinovac China no deja ponerla en niños ni deja ponerla en embarazadas. Y está desde el brochure de producto y en teoría ningún país puede irrespetar eso. Y por eso esa vacuna, a pesar de que uno cree que sí se podría poner, como no está en estudios y no está evaluada, no se puede poner en embarazadas ni en niños. En trasplantados no sabemos. Yo creo que pueden tener menos respuesta, pero eso no lo sabemos. Bueno, vacuna de Pfizer-BioNTech es una vacuna de plataforma ARNM. Es una vacuna que hay 2 vacunas en uso y 37 vacunas en investigación en el mundo. Esta vacuna se pusieron 50 millones de dosis en el 2020 y se planea que se puedan poner del 2021 al 2022 1.300 millones de dosis. Es lo que Pfizer cree que puede producir y se usa en 89 países. Hay 2 países como Arabia y Brasil que ya la tienen aprobada oficialmente, el resto de países la tiene aprobada con aprobación de emergencia. Vuelvo y lo señalo, lo que hacemos es introducir una proteína para que nuestras células humanas cojan esa proteína y la repliquen y en nuestra sangre solo habría básicamente estos complejos de proteína. Y lo que hacemos es que nuestra respuesta inmune, nuestros anticuerpos reconocen eso y la próxima vez que venga, pues le vamos a montar una respuesta inmune. De un paciente infectado con este coronavirus, secuenciamos las proteínas, extrajimos la información genética de las proteínas que conformaban la espina o espiga, sacamos ese RNA y se lo inyectamos metidos en un plásmido a los pacientes para que busquen los ganglios linfáticos y de allí en las células humanas se traduzcan y produzcan nuevas proteínas S. Estas proteínas no son infectantes, no producen infección y lo que hacemos es que los anticuerpos de nuestro sistema inmune las reconocen y la próxima vez que vienen a presentarse, pues ellas ya las conocen y montan una respuesta inmune inmediata que está favorecida no solo por anticuerpos, sino también por sistema de linfocito T y otros puntos importantes. Bueno, ok, muy bien. Veamos entonces qué tenemos con vacunas de ARNM. Se pueden poner, y ojo con esto,
Esta vacuna, los de Pfizer la aprobaron en todos los estudios desde los 16 años de edad. Esta vacuna en Colombia se puede poner desde los 16 años. Pfizer sacó ya los estudios y lo entregó a FDA para que sea aprobada desde los 12 años de edad. Canadá ya lo aprobó desde los 12 años, pero como tal, digamos que en Estados Unidos se espera que en la siguiente semana puedan ser aprobados desde los 12 años. Esta es una vacuna de 2 dosis, cuya segunda dosis debería ponerse al día 21, pero vamos a ver que puede ponerse también al día 42. Estas vacunas vienen en viales de 6 y requieren una temperatura de congelación primero y después descongelarlas, y una vez descongeladas y abiertas, usted no la puede guardar más de 6 horas. Entonces lo ideal, y eso ha pasado en sistemas de vacunación y veo que a veces la gente no entiende, usted tiene que tener a 6 personas ahí en fila y ya cuando las tiene, ahí se abre la ampolla y empieza a vacunar, porque puede perder dosis. Si usted no tiene las 6 personas, no debe abrir la ampolla porque puede perder dosis en esos contextos. Estas vacunas se pueden guardar y requieren, como ustedes ven, un proceso de congelación y demás, pero Pfizer ya está trabajando y promete tener evidencia de que se ponga mucho más fácil. ¿Qué es lo que sabemos en los estudios clínicos que nos aparecieron hacia septiembre, octubre? Pues que básicamente después de una dosis, la eficacia, ojo, este es en estudios clínicos, puede ser alrededor del 52%, y básicamente 2 a 7 días después de la segunda dosis, miren ustedes, eso puede ser alrededor del 95% para prevenir infección. Ningún científico en el mundo esperaba esta respuesta tan buena. La Organización Mundial de la Salud había considerado que aprobaba vacunas que tuvieran 50% de eficacia. Y cuando aparecieron la de Pfizer y Moderna con efectividad más del 90%, y cuando Putin aparece diciendo que la Sputnik tenía más del 90%, hay que decirlo, mucha gente no les creyó, y dentro de los científicos más renombrados, porque ninguna vacuna había producido eso tan rápido. Entonces, ante esto, digamos que esta fue una muy buena nueva, y digamos que el gran lío es que, o el gran punto, es que después Israel compra una cantidad masiva, pero se compromete con Pfizer a hacer un seguimiento importante. Miren ustedes que se empieza la campaña de vacunación en Israel alrededor de diciembre 20, hubo una cuarentena inicial en diciembre 27 y una cuarentena adicional en enero 8, eso empieza a controlar los casos y ellos empiezan a reabrir alrededor de febrero 7, después febrero 21 y abren totalmente en marzo 7 cuando ya está controlada la situación. Y lo que ven es que al empezar a vacunar en este punto inicial, pues ellos vieron una efectividad notable. Israel no ha vacunado al 100% de su gente, ha vacunado alrededor del 60%, pero los pacientes de más de 65 años, que eran los que ya se morían, ha vacunado casi al 90% de su población, como lo vemos acá. Este aguamarina es la primera dosis y este azul más oscuro es la segunda dosis. Y miren cómo empezó a bajar después de poner la primera dosis, viendo en esta curva de esta raya roja. Al evaluar en poblaciones de 45 a 65 años, fueron los más afectados, y eso nos está pasando también en Colombia, pero al vacunar masivamente pudieron, miren ustedes, con incluso primera dosis, controlar esta epidemia y mucho más con la segunda dosis. Y de ahí que ellos, por ejemplo, no han vacunado niños, y a pesar de eso encuentran que en esta población tuvieron un gran pico en adolescentes, pero ya al poner segundas dosis, esto empieza a controlarse después de febrero y marzo, y vean ustedes la actualidad y la realidad que viven en este momento. Un punto muy importante de un esfuerzo masivo de vacunación. Ellos compraron las vacunas más caras, pero se comprometieron a hacer seguimiento y creo que en este momento están viendo este triunfo. ¿Qué podemos decir en Colombia? Pues en Colombia se vacunó con Pfizer la mayor cantidad de trabajadores de la salud, pero también hubo otras opciones. Nosotros en Trabajadores de la Salud tuvimos muchos casos, pero este gráfico tomado del Instituto Nacional de Salud muestra que en este momento trabajadores de la salud con coronavirus prácticamente casi no hay muy pocos. Los que se infectaron se han infectado no vacunados, y hay algunos que se han infectado vacunados con 2 dosis, pero digamos es poco probable que tengamos o que hayamos tenido casos graves recientes. Entonces sí, tenemos pacientes en UCI, trabajadores de salud intubados, pero en general estos se infectaron antes o no han estado vacunados, y de ahí que lo que se está demostrando es que vacunarse claramente en personas de alto riesgo implica un gran punto de prevención y otros puntos adicionales. Bueno, entonces, ¿qué tiene Pfizer? Pues Pfizer, esto lo tomamos del documento del CEO de Pfizer, que es un documento de comercialización. Ellos entonces en este momento están esperando que Estados Unidos apruebe usar la vacuna de Pfizer entre 12 y 15 años.
ellos quieren poner una tercera dosis. Ya hay estudios en este momento sin los resultados todavía, pero desde hace unos meses empezaron poniendo una tercera dosis a ver qué pasaba. Esto es el booster, entonces estamos mirando a ver, ellos van a empezar el estudio y vamos a ver qué pasa. El CEO de Pfizer apareció diciendo que es muy probable que el otro año haya que poner un booster, pero como tal digamos que eso no está totalmente claro. Miren ustedes también que Pfizer tiene un estudio para maternas. Entonces, se espera recoger 4.000 maternas para probarlo, pero quiero decir también que la semana pasada New England Journal of Medicine publica un seguimiento de 35.000 maternas vacunadas o embarazadas vacunadas con la vacuna de Pfizer, sin efectos secundarios importantes en comparación con las no vacunadas y con efectividad para disminuir transmisión. Entonces, yo creo, y desde nuestro Consenso Colombiano de COVID se ha propuesto vacunar a las maternas, pero desafortunadamente no hay una aprobación total y específica. Se apruebe que la FDA, se espera, perdón, que la FDA apruebe esto y de allí esperamos que los organismos colombianos también lo hagan. Pero hasta ahora, el brochure de la vacuna de Pfizer dice la vacunación embarazada se está de acuerdo al riesgo que se considere y vuelvo y lo señalo, otras vacunas no tienen esta aprobación. La vacuna de Oxford, por ejemplo, en Inglaterra, los ingleses dicen que sí se debe usar en embarazadas usualmente sin ningún problema. Bueno, también vemos que los estudios para niños de menor edad, como de 5 a 11 años o como de 6 meses a 2 años, también están en marcha y esperamos que se aprueben en otros contextos importantes. Vamos a ver, de seguridad de las vacunas más tarde voy a hacer un apartado en estos contextos, lo vamos a ver, pero quiero responder aquí una pregunta. Si me puse la primera dosis de Pfizer y antes de la segunda dosis me dio coronavirus, ¿al cuánto tiempo me pongo la segunda dosis? En general, no se le debería poner porque ya usted tuvo el booster, ya usted tuvo la primera dosis, que fue el estímulo inmune. Desafortunadamente esa primera dosis no es efectiva en el 100% de los casos, se infectó y ese es el segundo estímulo de inmunidad y probablemente no requiera ponerse una dosis adicional porque en este contexto no se ha demostrado que valga la pena. En Colombia, el Consenso Colombiano de Coronavirus y el Ministerio consideró esa recomendación. En estas personas que pasa eso, se recomienda a los 9 meses ponerse una segunda dosis. Y básicamente lo que pretende es tratar de reforzar la inmunidad bajo estos contextos. Bueno, veamos qué pasa con la vacuna de Oxford AstraZeneca. Hay 40 vacunas en investigación de vectores virales no replicantes, 4 en uso en el mundo y en Colombia nosotros tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta es la vacuna más barata que hay en el mundo. La Universidad de Oxford le entregó la patente a AstraZeneca, no puede cobrar mucho y de ahí que por eso la vacuna que más se usa, 132 países en el mundo la compraron, 3.000 millones de dosis vendidas. En este momento la Unión Europea planea demandar a Oxford AstraZeneca por no haberles cumplido la entrega y es la más barata y hay un país en el mundo que ya dijo que no iba a vacunar con ella que se llama Dinamarca, que es este rojito que vemos por acá. En esta vacuna lo que hacemos es que ponemos el gen de la proteína de superficie dentro de otro virus que no sea patógeno, como es el adenovirus, en el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, y como tal, al introducirlo, pues entre comillas, infecta sin producir una enfermedad, y ante esto lo que sucede es que viene a que produzcamos esa proteína S y nuestro sistema inmune monte la respuesta de anticuerpos para ella. Esta vacuna, hay otras vacunas de vectores virales replicantes que no hay en nuestro medio. Y quiero decir que la vacuna de Oxford se puede poner en trasplantados inmunodeficientes, no hay ningún lío. Esta vacuna solo está estudiada en este momento a partir de los 18 años. Como tal, es una vacuna de 2 dosis y es una vacuna cuya segunda dosis se puede poner entre la 4ª y 12 semana. El adenovirus, el virus que tiene es un adenovirus de chimpancé, y esto es importante porque se piensa que por esto es que aparecieron algunos efectos secundarios. Es estable 6 meses en refrigeración y puede mantenerse hasta 48 horas a 2 a 8 grados centígrados. Estados Unidos compró 60 millones de esta vacuna, que también se conoce como Vaxzevria en Europa y Estados Unidos, y como Covishield en Argentina e India. Estados Unidos compró, pero es poco probable que Estados Unidos apruebe esta vacuna porque tocaría aprobarla con otros estudios diferentes a los estudios iniciales, porque los ingleses lo reconocieron, cometieron un error. Resulta que
esta vacuna es de 2 dosis y resulta que la primera dosis todavía no se ha entendido por qué, en teoría era porque iban a hacer un estudio inicial, pero no quedó claro. Resulta que hubo una población en Inglaterra a los cuales le pusieron la mitad de dosis y después les pusieron la dosis completa. Pues bien, llamativamente, en esos la eficacia fue muy buena. Y en los que les habían puesto la dosis completa, la primera y la segunda, resulta que no fue tan buena. Los ingleses, a pesar de encontrar esto, dijeron, no, nosotros no nos podemos comprometer en si poner media dosis al inicio es mejor, puede ser que sea el booster y puede ser que eso pase como cuando nos infectamos la primera vez y después ponemos una segunda dosis, eso se potencie más, pero ellos decidieron poner la segunda dosis y la primera dosis completa de ahí en adelante. Por esta falla en los estudios es que probablemente el FDA, con sus protocolos tan rigurosos, no apruebe esta molécula y tienen para regalarla. ¿Qué hicieron los ingleses? Pues dijeron, ay, nosotros esperábamos mayor efectividad. ¿No será que con lo que nosotros sabemos de vacunas esperamos un tiempito más y vemos a ver qué pasa si ponemos la segunda vacuna más tardía? Y ellos empiezan a evaluar eso y encuentran efectivamente que al poner la segunda dosis a las 12 semanas, miren ustedes que esa efectividad de 54% sube a 82% y en otros estudios incluso a 90% en casos sintomáticos. En casos asintomáticos no. Y es por eso que de ahí en ese punto los ingleses decidieron que la segunda dosis debería ponerse entre el día 80 y 90 o hacia la semana 12. Ante ello, digamos que, ¿cuál es el punto? Volvemos y lo señalamos. Si usted se puso una dosis acá y la otra dosis acá, pues usted con estas dos, si esta se pone la segunda dosis a los 28 días, tendrá una protección como del 50 al 70%. Pero si usted se puso, pongámoslo aquí en otro color para que quede claro, una dosis acá y la otra dosis acá, pues ahí la protección va a ser del 90%, pero ojo, usted tiene más riesgo de infectarse en este punto que si se lo hubiera puesto acá, porque lógicamente va a perder la protección de la segunda dosis. Pfizer se ha unido con Oxford y Oxford también se ha unido con los rusos y también hay múltiples estudios para ver si de pronto combinando las dos vacunas podríamos tener mayor efectividad. Y ante ello, digamos que lo que se espera es que podamos tener sus resultados a futuro. Sin embargo, por ahora se ruega ser muy protocolario y aplicarse, si usted empezó con una, que acabe con otra. Aquí me preguntan, ¿qué pasa si me pongo la segunda vacuna de Pfizer y nunca supe que tuve COVID? Pues usted se puso las dos vacunas de Pfizer y ya, y quedó protegido. Volvimos y lo señalamos. En Estados Unidos a los que se infectan y se les pone las dos de Pfizer sin problema. ¿Qué pasa acá? Que no tenemos suficientes vacunas y por eso nos toca, basados en criterio científico, y hay más de 12 o 15 estudios que ratifican esto, basados en criterio científico, se ha decidido poner una sola vacuna para tratar de, a esos infectados, para tratar de tener mayor cantidad de vacunas. Si tuve infección con el COVID, ¿cuántas dosis me deben poner de la vacuna AstraZeneca? 2. Lo que está evaluado y recomendado por el Consenso Nacional es poner solo una en los de Pfizer. En los de AstraZeneca y Sinovac, 2, porque no hay mucha evidencia clínica hasta el momento. Otras preguntas que nos hacen. ¿Qué pasa si un infectado de coronavirus para aplicarse la vacuna? ¿En qué tiempo debe y puede hacerlo? Volvemos a señalarlo. Si usted se infectó y no tiene ninguna enfermedad y es menor de 60 años, en general se debe poner una sola dosis a los 3 meses. Si usted se infectó y es inmunosuprimido, se debe poner las 2 dosis de vacuna al mes después de que se infectó. Y si usted tiene mayor de 60 años, también se recomienda ponerse las 2 dosis de vacuna, pero 3 meses después de haberse infectado. Y vuelvo y lo señalo, estos tiempos son para tratar de maximizar la cantidad de vacunas específicas que tengamos. De seguridad ya vamos a hablar un poquito más adelante. Por aquí nos preguntan, bueno, ¿y en trasplantados cuál ponemos? Yo digo la que usted pueda, de las que hay en Colombia, la que usted pueda, cualquiera. En estos contextos se ha visto que en los trasplantados la eficacia de efectividad de las vacunas es menor en comparación con la población general. Yo creo que a los trasplantados habrá que ponerles una tercera o cuarta dosis, pero eso todavía está en estudio. Se están haciendo estudios de vacunaciones trasplantados tanto en Estados Unidos como en Brasil y podemos de pronto tener una respuesta adecuada en un futuro. Nos preguntan, ¿qué vacuna es recomendable para embarazadas o mujeres que están lactando? Cualquiera. Hay algunos estudios, pero son pocos y con más experiencias de casos que demuestran que puede haber anticuerpos
es en la mamá que se vacunó y le ha transmitido por la placenta anticuerpos al bebé. No parece que hubiera lío o problemas con vacunar a la mamá embarazada o en gestación o lactando y que haya problemas con el bebé, y podría transmitirse algo de anticuerpos, pero esto no está probado en todos los estudios. Vuelvo y lo señalo, desde nuestro consenso nosotros recomendamos vacunar embarazadas, pero el brochure de Pfizer no lo permite. Por aquí nos preguntan, en pacientes con insuficiencia renal que reciben diálisis y están en lista de espera para trasplante, ¿lo mejor sería recibir la vacuna antes del trasplante? ¿Y qué pasaría cuando reciben el trasplante? Entonces, Colombia, en su Plan Nacional de Vacunación, priorizó para la etapa 3 a los que están en pretrasplante, y lo ideal es que se vacunen antes. ¿Y qué pasará después? Después se le completa las dosis, eso no hay problema, pero lo importante es vacunarse antes del trasplante, porque muchos pacientes están falleciendo en el post-trasplante temprano porque no tuvieron suficiente protección. Si la vacuna AstraZeneca se aplica a los 90 días, espero esa segunda dosis, ¿puedo contagiarme fácilmente? Pues no se puede contagiar fácilmente porque ya se puso la primera. Hay un estudio escocés que dice que la protección en la vida real puede ser con una dosis del 88%. Y lo hemos visto en la práctica, donde con una sola dosis hay gente que se infecta a toda la familia y el que se puso una sola dosis no se infecta. Sí tendría mayor riesgo de infectarse en comparación con la segunda dosis, pero con base en los estudios, yo sí recomiendo, es mejor ponerse la segunda 80-90 días y cuidarse mucho entre esos espacios interdosis. Aquí dice que en México están poniendo con intervalo de 35 días entre dosis porque es más efectiva. Sí, como mencionamos, entre más tiempo se alargue puede ser mejor, porque sobre todo va a dar más eficacia a largo plazo. ¿Qué pasa si se mezclan vacunas? Nadie sabe. No sabemos si va a tener más efectos adversos o no. No sabemos si una le quite potencia a la otra. Los estudios están en marcha. Ya dijimos de la vacuna en niños. En las vacunas en niños sabemos que está por aprobarse en Estados Unidos desde los 12 años, pero hay un punto en Colombia. Los niños no están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación y yo no creo que Colombia pueda comprar más vacunas para incluirlos. Entonces, por ahora no sabemos qué va a pasar, si va a haber presupuesto para justamente hacer eso. ¿Cuál es el límite para aplicar la segunda dosis de Pfizer? Excelente pregunta. Al día 42, pero si ya pasaron 42 días, póngasela. Puede haber protección. ¿Debe ser exacto al día? No, no necesariamente, puede pasarse un poco más. ¿Qué pasa si solo puede acceder a una dosis de Pfizer? Pues resulta que queda incompleto y la protección podría ser del 80 al 90%, y hemos visto pacientes infectados con una sola dosis de Pfizer. La recomendación siempre es trate de completar el esquema tan pronto pueda. Bueno, vamos a parar ahí las preguntas y vamos a hablar entonces de seguridad de las vacunas, pero antes, estos estudios, esto aparece mucho, yo ya les dije, yo creo que no deberíamos comparar, pero hay gente que quiere comparar y siempre pregunta cuál es la más eficaz, cuál es la más efectiva. No, cada vacuna se hizo en un tiempo y en un sitio diferente. De ahí que, por ejemplo, miren lo que pasa con la vacuna de Johnson & Johnson, cuando se evaluó en Estados Unidos 71% de efectividad, mientras que 61% en Latinoamérica, 64% en Sudáfrica. Entonces no son comparables. Yo no sé si la vacuna de Pfizer tiene un 95% de efectividad aquí en Colombia. No lo sé, no tengo datos para decirlo. Basado de pronto en los datos de prevención de infección en personal de la salud, puede que sí, pero no estamos totalmente seguros de lo que pasa en esos contextos. Pero sí, en general podríamos decir que la mayoría de las vacunas previene hospitalizaciones, casos graves y muerte. Puede haber uno que otro paciente muerto que se haya puesto las 2 dosis de Pfizer y haya tenido más de 15 días después de eso. Pero en general lo que estamos viendo es que estas vacunas son seguras y efectivas. Y vuelvo a ratificarlo, las personas vacunadas no tienen el virus. Las personas vacunadas lo que les pasó es que les pusimos o el virus muerto, que no va a tener nada, o les pusimos una proteína del virus para que nuestro sistema inmune montara una respuesta. Y ante ello, por eso el virus, la vacuna no produce infección y las personas vacunadas no van a transmitir el virus en ningún contexto, y por eso podemos vacunar a los inmunosuprimidos. Entonces, un vacunado definitivamente no transmite el virus en estos contextos. Por aquí vuelven a preguntar que por qué la vacuna de Oxford AstraZeneca es a los 90 días. Volvemos a repetirlo. Los ingleses hicieron estudios en donde era mucho más eficaz ponerla a los 90 días que ponerla a los 28 o 42 días. Y de ahí que esta es la razón por la cual se pone bajo este punto. Bueno,
Y también se ha demostrado que las vacunas pueden disminuir la transmisión asintomática bajo estos contextos. Vamos a hablar dos puntos en seguridad. Ya hablamos de que las alergias son mucho más frecuentes con lo que tiene que ver con las vacunas de plataforma RNM. Vamos a ver que en relación con efectos secundarios, las vacunas de Oxford, la vacuna de Moderna, la de Pfizer, tienen más efectos secundarios, incluso más con la segunda dosis que con la primera. Eso es lo que se ha estudiado. Las vacunas de Sinovac y las de Oxford tienen menos de estos efectos secundarios. Como tal, estos efectos a veces en la vida real hemos visto que aparecen incluso en la primera semana y puede también tener fatiga, fiebre y otras molestias. Por aquí hace una pregunta diciendo que en realidad veían más efectos secundarios con la primera que con la segunda, pero en la vida real lo que se ha visto es que hay más efectos secundarios con la segunda dosis puesta, y esto usualmente se aplica para la mayoría de las vacunas de plataforma RNM como Pfizer y Moderna, mientras que en la vacuna de Oxford esto sí fue menor y en la vacuna de CoronaVac no hubo diferencias. Un punto importante es que puede haber fiebre los 3 primeros días, pero si hay fiebre después del cuarto día, rara vez eso es por la vacuna, y es que el paciente se pudo haber infectado. Hemos visto, por ejemplo, gente que en las campañas masivas de vacunación se pudo haber infectado, y estos efectos secundarios como fatiga, mialgia, malestar, a veces pueden ir hasta el día 7, pero en general se presentan mucho más en los 2 primeros días. Las vacunas son muy seguras. Los efectos adversos graves han ocurrido en poca cantidad de pacientes. Hemos llegado a vacunar casi 1.000 millones de personas y hemos tenido pocos efectos secundarios. ¿Qué sí ha pasado? Que con la vacuna de Oxford AstraZeneca, pues lo que se piensa es que la vacuna ha inducido la producción de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos activadores de plaquetas, que en algunas personas, eso ha sido muy raro, pero en algunas personas han desencadenado trombocitopenia, y después esta trombocitopenia ha hecho que se favorezca hipercoagulabilidad por un mecanismo inmune y se haya presentado la posibilidad de trombos en sistema nervioso central, en circulación esplácnica, infartos y otros contextos. Un punto importante, nosotros ante la vacuna de Pfizer sabíamos que se debía iniciar un protocolo para prevenir qué pasaba si había alergias. Pues bien, aquí lo que nosotros estamos diciendo a la gente es, este riesgo es bajo. La Agencia Europea del Medicamento dice que esta vacuna se puede aplicar en todas las personas y en todas las poblaciones, no hay ninguna restricción, y Colombia ha asumido esa misma conducta. Y como tal, digamos que lo que estamos enseñando a la gente que se pone Oxford es, si usted siente entre el día 4 y 30 de aplicada dificultad para respirar, dolor de cabeza, visión borrosa, manchas en la piel, hinchazón, dolor abdominal, dolor en el pecho, consulte inmediatamente, y los médicos ya los estamos entrenando en saber qué hacer y cómo manejar esto. Es claro que el riesgo de la trombosis con vacunas de Oxford, AstraZeneca o de Janssen es notablemente menor que el riesgo de trombosis que sufre cualquier persona que tenga coronavirus o cualquier persona que tome anticonceptivos, embarazo y otros puntos. Los ingleses han mostrado esto y es muy famoso, de que probablemente si tenemos una exposición de alto riesgo, y eso es, por ejemplo, trabajadores de la salud, claramente es mucho más efectiva la vacuna en todas las poblaciones. Pero miren el comparado con lo que tienen ellos basados en esta estadística. Y en Medellín podríamos llegar a tener en este momento el doble, tuvimos hace 15 días el triple de riesgo. Y de ahí que por eso de que no vacunar a menores de 30 años, porque el riesgo es muy similar, pues resulta que en Medellín, esa estadística en Inglaterra se hizo con 2 por cada 10.000 casos. En este momento en Medellín tenemos 36 por cada 10.000. En este momento recomendamos que todo el mundo que pueda se ponga la vacuna AstraZeneca, incluso que aquellos que tienen enfermedad que requiera anticoagulación o pacientes infartados. Hay un consenso nacional en cuanto a poner esa vacuna porque sabemos que es muy segura y los eventos serán muy raros. No perdamos ese salvavidas de una vacuna que es notablemente efectiva. Hemos visto mucha gente que la ha rechazado y no debería, porque básicamente es una vacuna que se ha demostrado ser efectiva. Al punto que ayer Alemania, qué pena la palabra, reculó, echó para atrás. Alemania había prohibido seguir poniendo AstraZeneca y ayer dijo, no, ¿saben qué? El médico y el paciente decidan si se la ponen o no, porque es imposible cumplir. En Estados Unidos se detectó a través del sistema de vigilancia algunos casos similares con la vacuna Janssen, se paró por 10 días y después se concluyó que se puede aplicar en todas las poblaciones y que básicamente el beneficio supera claramente el riesgo.
Bueno, yo quiero señalar que el Plan Nacional de Vacunación para la etapa 1 está casi cumplido, pero que nos falta mucho de la etapa 2 y ya se va a empezar etapa 3 a partir de la tercera semana de mayo. Y los invito a consultarlo porque ayer cambió esto. Se añadieron mucho más comorbilidades para vacunarse en etapa 3, como pacientes asmáticos con esquizofrenia, síndrome de Down, enfermedad cerebrovascular. Nos preguntaban por los pacientes reumatológicos con lupus. Pues los pacientes reumatológicos no quedaron en estos contextos priorizados porque en comparación con los trasplantados o en comparación, por ejemplo, con los pacientes con EPOC, no han mostrado tanta incidencia de enfermedad grave como con los que tienen estas poblaciones de pacientes. Recordemos que hay un punto, los ingleses han decidido aplazar la segunda dosis y los ingleses, miren ustedes, al aplazar la segunda dosis, en este momento han mejorado notablemente sus estadísticas. Estados Unidos, a pesar de vacunar mucho más gente, miren ustedes que todavía sigue teniendo 500 a 1000 muertos diarios. En cambio, Inglaterra, 1 a 8 muertos diarios. Parece que extender el momento de la segunda dosis puede ser mucho mejor en lo que tiene que ver con estos puntos. Y entonces, ¿cuándo me pongo la segunda Sinovac? Pues se la podría poner hasta el día 56 o incluso los chinos dicen, si ya pasó el día 56, sígasela poniendo porque va a tener mucha efectividad y va a tener mucho tiempo de respuesta. Bueno, yo cumplo lo prometido, me pasé 6 minutos. Yo espero que esto haya sido de provecho. Los invito a dos cosas. Uno, en la revista Infectio, el órgano de difusión de la Asociación Colombiana de Infectología, están las guías que acaban de salir. Hay una parte muy importante dedicada a ontología. Hay un capítulo completo dedicado a vacunas en las que trabajamos muchas personas y esperamos que esto pueda servir para tratar de dar una muy buena guía a todos. Esto tiene 400 hojas, pero créanme que es un documento de consulta importante. Si hay dudas adicionales, desde mi Twitter, mañana pondré esta charla y también podremos responder algunas preguntas que nos quedaron faltando. Espero que esto haya sido productividad. Muchas gracias a ustedes.